Él es doctor en física, matemago e investigador del CONICET, especialista en neurociencias y comportamiento humano. Además es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y divulgador científico. Ha publicado 4 libros y decenas de artículos científicos. Conduce la Liga de la Ciencia por la televisión pública argentina y lleva adelante Matemagia, un show teatral donde combina humor, magia y matemáticas. Hoy es un verdadero gusto poder conversar con Andrés Riesnik. Bueno, Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo, por estar hoy acá con nosotros. Primero que nada, preguntarte, bueno, ¿cuál es la importancia de la ciencia en el desarrollo del país y cuáles son los aportes? Porque viste que está muchas veces esta idea o este estigma de que los científicos o los investigadores están en 4 paredes ahí encerrados estudiando, y que por ahí no sé si no se ve, pero está esa idea, viste, flotando. Contanos cuál es la importancia de la ciencia para un país, sobre todo, ¿no? Bueno, esa idea está en nuestros países en buena medida porque en la Argentina realmente la enorme mayoría de los investigadores trabaja en las universidades e institutos del Estado, y en realidad en los países más desarrollados el 70-80% de los investigadores trabajan en la industria, ¿no? Y en el sector privado. O sea, esa idea del científico encerrado entre 4 paredes, un poco caricaturizada, pero tiene cierta lógica también, y en parte yo creo que esto que digo tiene que ver con la respuesta a tu pregunta sobre cuál es la importancia de la ciencia para el país. Bueno, no hay país que se desarrolle sin capacidades científicas, sin capacidad de innovación, sin un respeto grande hacia el conocimiento científico. Mira, países muy dispares en su política, como Alemania, Singapur, China o Finlandia, tuvieron enorme desarrollo material, y en todos ellos hay algo en común, que es el respeto hacia el científico, hacia la científica. Digo, como cultura, en el supermercado, la cajera sos científico y te valora. A pesar de ser culturas y políticas muy diversas, tienen esto en común de valorización del conocimiento científico. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, la innovación y el conocimiento científico son fundamentales para el desarrollo de un país. Y después hay algo más particular que me gusta resaltar, que es más debatible, pero tiene que ver con mi último libro, que de hecho se declaró de interés del Congreso de la Nación por unanimidad, por diputados de todos los partidos, que yo veo a la ciencia también como un valor moral importante, en el siguiente sentido, en el sentido de que esto es un debate filosófico, a mí, en el cual yo me metí, me interesa mucho, pero en el sentido de que si respetamos los principios morales básicos, como el principio de igualdad, tenemos que aceptar que la única forma de establecer verdades moralmente aceptables es a través de la ciencia, a través de razonamientos y evidencias. Y eso en sí es un valor moral, porque si vos no aceptás el valor de las evidencias para establecer verdades, ¿qué evidencia puedo darte para que lo aceptes? Si vos no aceptás el valor de la lógica para establecer verdades, ¿qué razonamiento puedo hacer para que lo aceptes? Aceptar la lógica y la evidencia, la ciencia como mecanismo para establecer verdades que nos lleven a tomar decisiones sociales, que nos lleven a sociedades de mayor bienestar, el aceptar eso es en sí, creo yo, un valor moral, y eso también tiene que ver con la importancia de la ciencia, con establecer ciertas bases morales sobre las cuales podamos avanzar como sociedad y establecer entonces leyes acordes a eso que todos compartimos, que son esas ideas como el principio de igualdad, el principio de que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual, por ejemplo, ¿no? Así que yo le veo un poco esos dos costados a la importancia de la ciencia, no solo el lado más conocido de la innovación y el desarrollo, sino también como valor moral, como forma de ver al mundo y orientar nuestro comportamiento y establecer lo que está bien y lo que está mal, en base a esos razonamientos y evidencias, ¿no? Exacto. Y en esa línea, ¿cómo ves que estemos como país en cuanto a ciencia, tecnología, innovación? ¿Qué impulso se le da a la ciencia? Y Argentina no es tan complicado por la falta de presupuesto, hace muchos años ya, aunque bueno, hay trabajos científicos muy interesantes, y la Argentina tiene una cultura secular y de respeto por el conocimiento científico. Tenemos una tradición muy importante. La Universidad Argentina de Ciencias Exactas, por ejemplo, la UBA llegó a estar entre las 5 o 6 universidades en la década del 50 más reconocidas del mundo. Lamentablemente hubo un retroceso en la educación pública, Sarmiento, todo eso es verdad que la Argentina fue un ejemplo para el mundo en muchos de esos temas, y la verdad que retrocedimos mucho en ese sentido, si pensamos en esa perspectiva histórica. No quiere decir que no haya científicos haciendo cosas espectaculares y que creo que todavía tenga cierta fuerza la ciencia argentina,
pero necesitamos valorizarla más, creo yo, y crear una cultura de valorización del conocimiento científico. Me parece como que los ídolos de los jóvenes, además de ser futbolistas, rockeros o influencers de Instagram, también sean científicos y científicas, o tecnólogos y tecnólogas, innovadores. Me parece que eso nos falta todavía. Perfecto. Mateo, Bueno, ¿qué tal, Andrés? Un gusto ¿Qué tal, Mateo? Un gusto. conocerte. Bueno, para hacer esta entrevista estuve revisando ahí algunos videos tuyos, algunas exposiciones tuyas, y me hiciste acordar yo tengo un amigo que él se presenta y yo soy filósofo y cartonero. Y un poco Un lo poco de refiero a todo, sí, vos sí, sí. porque, bueno, sos científico, pero también haces magia. ¿Cómo conviven esas dos cosas en tu vida digamos, cómo haces que tanto los científicos llegues al teatro o incluso digamos, a lo callejero también? Sí, yo creo que hay una frase de un tango que me gusta, que es la de fui constante más que valiente. Siento que lo que hice fue durante muchos años mantener una constancia. Mira, mi primer curso de magia fue con Charlie Brown cuando tenía 10 años. Creo que me empecé a hacer magia antes de cualquier otra cosa en mi vida y me interesaba y me encantaba. Yo en mi adolescencia me compraba los libros de magia, practicaba, me gustaba la prestidigitación, René Laván. Entonces, siempre lo vi con naturalidad. O sea, es verdad que no siempre fue fácil poder mantener este hobby que se fue profesionalizando. Y hoy en día creo que logré en mi vida profesional como una fusión copada entre mis pasiones, pero a los 45 años me costó. Hay mucha gente muy cerrada también en muchos ámbitos donde piensan que, no sé, por ejemplo, mucha gente del ámbito de la física pensaba que yo cuando hacía mis espectáculos estaba perdiendo tiempo y no me estaba dedicando a las cosas realmente importantes, que era que sería dedicar a un científico que se haga respetar. Eh, y hay cierto sentimiento, esto lo hablaba el otro día con Jerry Garbulski, que tiene una vida en algún sentido parecida a la mía, de que es muy cambiante, él es doctor en física del MIT, pero después se puso a hacer TEDx Río de la Plata, después a hacer podcast y hacer un montón de cosas diferentes. Y en eso me consoló un poco ver que él es un poco como yo, que hay una duda un poco permanente, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y a veces cierto sentimiento de que el que mucho abarca poco aprieta, pero creo que con los años, si sos realmente profesional, vas encontrando los links entre las cosas y con un poco más o menos de suerte, a la larga, creo que lográs encontrar algo que es más auténticamente tuyo y yo en este momento me siento mucho más cómodo, ya en esta etapa de mi vida, con esta cosa más polifacética y menos culposo de no estar haciendo una de esas con excelencia y hasta dando lo máximo de mí en eso. Pero siento que ahora hago algo en lo cual soy el mejor del mundo. También soy el peor porque soy único, no a nadie hace lo que hago yo. Y creo que eso también está bueno y se valora, y también a cierta edad las personas empiezan a respetar más. Una cosa es escribir libros sobre filosofía, magia y ciencia si tenés 25 años, que tenés poca credibilidad, y otra cosa a los 45, cuando ya tenés un doctorado, una trayectoria. Creo que también como que los otros también te permiten más, te creen más en estas cosas más polifacéticas a medida que pasan los años y si lo mantenés, porque también pasa mucho que me voy a escribir en esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y duran 2, 3 años y se bajan. Entonces, también, todo lo que yo hago lo hago hace muchos años, esa es la verdad. O sea, yo hago ciencia y magia y presentaciones en público desde que tengo memoria, ¿no? Vos sabés que a mí me llama la atención que cuando te escucho, vos hablás mucho del asombro. Te he escuchado muchas veces hablar de la palabra asombro, ¿no? Y también, no sé, también te has presentado como, bueno, una persona que no cree en Dios, que no, ¿no es cierto? Pero hay algo de tu discurso eh, que mira un poco más allá, digamos, del plano aquí y ahora, eh, respecto del descubrimiento, del trabajo científico. Eh, Me parece que en vos hay algo que vincula, digamos, la persona científica con algo que es como trascendente. ¿Es así o nada que ver? No, sí, un poco sí, sí, yo creo que en algún sentido sí. Yo, a falta de una mejor palabra, tal vez diría que tengo un lado más espiritual o más de reflexión sobre lo que somos, reflexiones más filosóficas sobre la naturaleza humana.
sobre la relación entre la conciencia y el universo, son temas que siempre, pero no solamente desde un punto de vista intelectual, sino también de cómo eso impacta en mi forma de entender lo que es una vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Y en ese sentido hay muchas cosas en las cuales yo me siento, en algunos sentidos, a pesar de ser ateo, más cercano al pensamiento religioso en muchas veces, en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema que les decía recién de las verdades morales. Esto de que yo digo que existen las verdades morales y son basadas en razonamientos y evidencias, quienes están de acuerdo conmigo sobre las verdades morales en general son los religiosos. Ellos dicen que sale de textos sagrados o lo que sea, o sea, tal vez divergimos en de dónde sacamos las verdades morales, ponele. Pero dentro del ambiente académico, científico, intelectual, progre, de izquierda, en el cual yo me muevo, digamos, en general la moral se ve como algo relativo y entonces te doy un ejemplo de algo en lo cual creo que en muchas cosas me parezco más al comportamiento de una persona más religiosa. Yo el otro día en una entrevista con Jerry, justamente en esta que estuvimos charlando, le decía, yo tengo una fantasía que quedará para otra vida, que es de fundar algo así como una iglesia atea, donde uno va semanalmente a reflexionar sobre lo que es ser una buena persona, porque yo le decía lo siguiente, yo fui criado en una familia atea, o sea, nunca me hablaron de Dios, o sea, y una de esas cosas tampoco elige creer o no creer, pero me acuerdo que cuando era chico yo jugaba al fútbol, siempre me gustó mucho el fútbol, iba a una parroquia en el barrio los sábados a la mañana, el mejor momento de mi semana, íbamos a jugar al fútbol, un campeonato ahí con mis amigos, y en ese campeonato, si ibas a la misa el domingo, te daban puntos para el equipo. Entonces todo el equipo iba a misa. Entonces yo iba a misa. Pero el cura era un cura copado, ¿sabes? No era. Habrá iglesias en las cuales el cura baja línea pesada. Este era un cura copado que nos hacía reír a los pibes, nos hacía cantar las canciones y nos hacía reflexionar sobre las cosas buenas o malas que habíamos. Que era ser una buena persona. Entonces, y yo digo, en muchos sentidos, el progresismo no logró recrear un espacio de conversación permanente sobre qué significa ser una buena persona, que creo que en algún sentido las religiones incentivan esa conversación permanente, porque entienden algo que yo entiendo también, que es que uno no decide ser una buena persona y dice, listo, lo decidí, soy una buena persona de ahora y para siempre. Ser una buena persona implica un ejercicio y una reflexión permanente sobre qué es ser una buena persona. Y me parece que en algún sentido muchas religiones hicieron mucho foco en esa reflexión permanente y la cultura más secular y atea creo que nunca logró sustituir del todo ese espacio semanal de conversación, que es lo que yo digo que debería ser como una iglesia atea. Y creo que a esto, cuando yo hablo de este tipo de cosas, Mateo, es que tal vez vos te referís a esto de que yo soy ateo, pero a veces hablo de cosas que parecen más bien de la religión, ¿no? Y sí, la verdad que yo siento mucho eso, que son temas que me interesan, son debates. La palabra moral, por ejemplo, también para muchos progresistas es, no, la moral es religiosa, nosotros no tenemos, y no es eso, la moral es simplemente qué está bien hacer en relación a las personas que tenés alrededor, cuando amás a alguien, cuando alguien te lastima que querés, la palabra perdón, la importancia de reflexionar sobre el perdón que vas a tener que ejercer en tu vida, y yo en mi adolescencia y militancia también en la izquierda siempre el perdón era sinónimo de impunidad, porque era ni olvido ni perdón a los asesinos, a los genocidas, juicio y castigo, entonces. Y está bien, esa consigna estaba bien, no estaba bien que estén sueltos los genocidas, pero no había a su vez una reflexión sobre el perdón bueno, el perdón que es fundamental en la vida de cualquier ser humano. ¿Y qué es perdonar? ¿Y cómo perdonamos? ¿Y qué significa? Bueno, esa reflexión que debe ser permanente, creo que en muchos espacios académicos de izquierda no están por diferentes motivos, que eso tiene que ver también con cómo fue evolucionando la psicología en el siglo XX, la sociología, las ideologías, que bueno, podemos quedarnos charlando ahora sobre el motivo por el cual dentro del progresismo, la izquierda, creo que nunca se llegó a generar este espacio de reflexión a la hora de expulsar a las religiones de su vida cotidiana, digamos. No fue sustituido por otra reflexión más profunda sobre qué es ser una buena persona, más allá del, bueno, ser una buena persona es luchar por la revolución, es luchar por un mundo mejor. Bueno, sí, pero eso es lo más fácil, en el día a día, en lo cotidiano, y la gente que tenés alrededor, y la chica de la cual te enamoraste y no te da bola, y tu mamá, y tu papá, y tus hijos, ahí qué es ser una buena persona. En fin, que ahora me lo veo a Nazareno y me acuerdo que yo él me invitó a una charla en un congreso de estudiantes y yo tiré unas reflexiones así recontra sobre la vida profunda. Y me gustaba charlar de eso. Le digo, Nazareno, ¿qué crees que habla? Nada, lo que quieras. Me dice, bueno, y a mí me gusta hablar de estas cosas. Entonces, bueno, pero fue un éxito la charla, ¿no? La verdad sí, que, vos nada, dirás, me acuerdo que yo me sentí muy cómodo y
Igual estábamos entre nerds, eran todos todos estudiantes de ingeniería, para mí el público. Andrés, nada, que estos temas la verdad que son interesantísimos y para mucho debate y, bueno, nutrirse de la opinión del otro son buenísimos. Estamos viviendo desde ya hace varios años en un mundo de constantes cambios y avances tecnológicos. ¿Le tenemos que tener miedo a esos avances tecnológicos? ¿No? ¿Qué opinas al respecto? Un poquito de miedo, sí. Pero bueno, hay que ser optimista también. Las dos cosas. Para mí son un arma de doble filo, como cualquier cosa. Hay un enorme. La famosa frase sobre el ideograma chino de la palabra crisis, que se compone de riesgo y oportunidad, ¿no? Entonces es una crisis que se compone de un enorme riesgo y una enorme oportunidad. En lo que hago yo, por ejemplo, cuando estudiamos neurociencia del aprendizaje, es clarísimo. El celular es la caja boba. Cuando yo era chico, Nazareno, vos no sé si sabés, pero nosotros le decíamos a la tele la caja boba. Hace muchos años, hace 40 años atrás, ya le decíamos a la caja boba. ¿Por qué le decíamos la caja boba a la tele? Porque la verdad es que se notaba que los pibes que veían todo el día la tele no avanzaban en la escuela, entonces uno dice, che, está más bobo, digamos, la caja boba. Y ahora el celular es la caja boba 100% del tiempo en tu bolsillo. Entonces tenés una posibilidad de estar todo el tiempo viendo tonterías, de estar distrayéndote, procrastinando constantemente, nunca poder concentrarte más de 10 minutos, y ese es el enorme riesgo de los celulares. Para empezar, porque después está todo el riesgo de los adolescentes y las redes sociales, que es un temazo también, pero como mínimo en todos nosotros está el tema de la distracción y la procrastinación permanente, pero a su vez es una oportunidad gigantesca también. Si querés aprender de cualquier cosa, es la biblioteca de Babel. O sea, yo iba a buscar papers a las bibliotecas, a sacar la fotocopia para poder hacer una investigación. Hoy me siento frente a la compu y tengo todos los papers del mundo al alcance de una mano. Y tengo software para aprender mejor, para entrenar. Entonces, o sea, para mí lo que va a pasar en gran medida, y creo que esto lo mencioné en la charla que di ahí con ustedes, Nazareno, es que se van a amplificar las diferencias entre aquellas personas que logran concentración, foco y trabajo y los que no. Porque los que lo logran van a poder avanzar muchísimo en su conocimiento y los que no y se distraen fácilmente van a vivir distraídos boludeando en Instagram o en los celulares o en TikTok. ¿No? Y bueno, eso es un poco creo que la realidad que nos enfrenta también. En el campo laboral también me parece que hoy en día ya no existe la profesión esa que vos estudiás en la universidad 4 años, 5 años, después vivís toda la vida eso que aprendiste en la universidad, ¿no? Necesitas una constante adaptación y un aprendizaje permanente. Entonces creo que en ese sentido los cambios tecnológicos son un arma de doble filo, ¿no? Pueden ser muy buenos. Después el impacto, eso en lo personal, y después el impacto en el mundo, qué sé yo, ahí vamos a tener que ver cómo se maneja la humanidad como especie, en el sentido de conservar el planeta en condiciones razonables, y después que haya un desarrollo social en el cual también haya equidad y que, en fin, estos ya son temas un poco que me escapan. Yo no sé responderte muy bien qué va a pasar con la economía mundial, si vamos a una crisis, si a un crash financiero, si la verdad que ahí se me escapa, ¿viste? El Bitcoin, veo una enorme oportunidad, veo tecnológicamente la oportunidad que tiene el ser. Yo creo realmente que a la larga vamos a llegar inclusive a la inmortalidad, a generar ciertos mecanismos de reparación biológica de nuestros cuerpos que nos va a poder mantener un poco siempre jóvenes, y que, de hecho, creo que la persona que va a vivir más de 150 años ya existe, ya está viva, digamos. Pero vamos a ser las últimas generaciones tal vez que mueran. Igual no sé si es las últimas, para eso va a tardar vamos a tardar más. Pero siempre imagino que dentro de, no sé, dentro de 1000 años van a mirar para atrás y había una época en que la gente se moría, ¿sí? No había escapatoria, nacías y 80 años después te morías, no, dejabas de existir. En fin. Mateo. No, Andrés, aquí hay todo un tema filosófico, ¿no? Que la verdad que hay mucha tela para cortar, ¿no? Me parece Sí. que también vivimos, en esto que vos mencionabas, vivimos como en una, no sé si compartís, ¿no? Pero me parece como que todo lo nuevo, lo tecnológicamente nuevo es un bien en sí mismo, ¿no? Entonces, pareciera como que, bueno, como que la sociedad en su conjunto, bueno, esto es nuevo, esto es bueno, esto me va a mejorar la vida. No sé si tenés un poco esa sensación. Sí, creo que hay cierto exitismo, en ese sentido sí, que quiero rápido, quiero el éxito rápido y fácil y compro algo para ser exitoso.
y pienso en falsas promesas de genialidad instantánea en el corto plazo. Hay mucho consumismo, ahí volvemos al tema de que creo que como de la importancia de la filosofía y la reflexión permanente sobre lo que es una vida que vale la pena ser vivida. Porque la verdad que veo esa cosa del consumismo extremo y de la falta de una visión más, si se quiere, espiritual de la vida, y en eso sí comparto con vos, que hay un enorme trabajo ahí, un gigantesco trabajo, que tiene que ver en el fondo, no hay magia, con la educación también. Yo que se deterioró mucho la educación, y eso hace que se deteriore mucho la posibilidad de que las personas reflexionen y se comporten de acuerdo a lo que es una buena vida en el fondo, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido es que tampoco hay magia y que yo a veces soy más pesimista, a veces más optimista, porque no son cosas que se cambian de un día a otro. Depende de un sistema educativo que demora años en formar a un ser humano, ¿no? Décadas, y algo cultural, de qué valoramos, qué no valoramos, lo que les decía antes, el jugador de fútbol, la estrella de rock, siendo mucho más valorizado que de repente el científico, la científica, el innovador, la innovadora, que emprende algún proyecto que puede mejorar la vida de millones de personas. Eso me parece que es algo que estaría bueno que cambie, pero bueno, son cosas culturales muy de largo plazo también, pienso. Y vos pensás, en esto último que decías, Andrés, que tu trabajo de divulgación, tu fusión entre la matemática y la magia, en algún sentido apunta, digamos, a este trabajo No, cultural que... sí, yo pienso que apunta, pero no me gusta exagerar el papel de la divulgación científica, cosa que muchos divulgadores hacen, en el sentido que nosotros nunca vamos a reemplazar la educación. Vamos a empujar para ese lado, vamos a ayudar a que se valorice, pero en el fondo, lo que necesitamos es educación. Y la educación lleva años, no lleva una charla motivacional o un programa de tele. Que a mí, creo que eso ayuda, y un poco es como, la analogía que me gusta hacer es la siguiente. Eh, Educarte es adquirir pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico me gusta definirlo como la idea que piensa sobre la idea, no el pensamiento que mira el pensamiento. Porque a mí las ideas se me aparecen en el espacio de mi conciencia sin que yo elija que se me aparezcan, como se me aparecen las cosas en el espacio visual sin que yo elija, ¿no? Yo miro para adelante, hay una cámara y digo, bueno, esto es una cámara, apareció en mi espacio visual. Si quiero confirmar que es una cámara, la miro de diferentes perspectivas y confirmo que es una cámara. Con las ideas pasa un poco lo mismo, se me aparece una idea en mi espacio de conciencia sin que yo sepa bien por qué, porque no sé cuál es el origen de mis pensamientos, y mi tarea como pensador, como pensadora crítica, es mirarla desde la perspectiva de los razonamientos y la evidencia para ver si sobrevive o no a su escrutinio. Y en ese sentido, la educación nos da las herramientas necesarias para escalar las montañas de la evidencia y sumergirnos en las profundidades de la lógica, perspectivas desde las cuales podemos ver nuestras propias ideas y refutarlas o aceptarlas. Y lo que hacemos entonces los divulgadores científicos es mostrarte como el tráiler de ese hermoso viaje hacia esas profundidades y hacia esas alturas que es la educación. Y podemos decirte, che, mirá, esta película es hermosa, y cuando llegás a la cumbre no sé lo que es, no sé el paisaje que hay acá, ¿no? Pero tenés que hacer el viaje, tenés que ir para entender lo que es eso, no tenés que educarte, y lleva años. Entonces, si bien me gusta, Mateo, pensarlo así y sentirme como útil en esto que creo que es tan importante, también soy consciente de que es una cuestión cultural de largo plazo y que yo a lo sumo eso, muestro trailers y trato de tentar a las personas de que vean esa película hermosa que se llama Educación y adquisición de pensamiento crítico en buena medida, ¿no? Porque también lo bueno de educarte y de poder ver las ideas de otra perspectiva, y en particular la perspectiva de la evidencia y la razón, es que entonces una vez que se te presentan nuevas ideas, ya no puedes dejar de razonar mejor sobre esas ideas, porque vos no elegís pensar, vos no elegís creer que 2 más 2 es 4 y no 5. Nada, vos una vez te mostraron una cosa tan razonable que dijiste, claro, 2 más 2 es 4, y no elegís creer, como tampoco elegís creer que si A implica B y B implica C, entonces A implica C. No es que vos elegís creer eso, lo crees porque es evidente que es así, porque fuiste educado en la buena medida, y ya una vez que te educaron, no puedes dejar de pensar mejor sobre las cosas, ¿no? Eh, entonces, para cambiar todo esto que estamos diciendo tan profundo, el comportamiento social, necesitamos educarnos, y en la medida que nos eduquemos nos vamos a poder dejar de ver la vida de otra forma, me parece. Por eso digo que el poder abandonar el consumismo, la idea del éxito temprano, el exitismo,
La mejor herramienta para eso es educar, es adquirir educación, porque raramente una persona con pensamiento crítico y bien educada va a creer en ese tipo de cosas, ¿no? Andrea, al comienzo mencionabas tu último libro, Tabú. ¿Qué podemos encontrar en Tabú? Y también me gustaría que nos comentes un poco acerca del gato y la caja, acerca de bueno, justamente del objetivo este de divulgación científica con Sí. gran alcance y al alcance de todos, digamos. Dale, de Tabú te comento, tiene que ver un poco con algunas de las cosas que charlamos, de la relación entre ciencia y moral, y lo escribí, lo llamé Tabú porque se me ocurrió escribir el libro cuando noté que muchas de las cosas que yo empecé a enseñar en la universidad sobre genética del comportamiento humano, de psicología evolutiva, neurociencia, sufrían mucha resistencia dentro de ciertos de los ambientes académicos. Por ejemplo, hablar del componente genético en la facilidad para el aprendizaje de la matemática era visto como algo horrible. ¿Cómo voy a decir que hay chicos que tienen una genética mejor para la matemática? Eso es nazista. Bueno, y en vez de aceptar estas verdades científicas, que más allá de que, por supuesto, los genes no determinan nada y no hay un gen que te da un genio o no te da un genio, es verdad que hay personas con una facilidad mayor para el deporte, para la danza, para la matemática, para el lenguaje o para cualquier comportamiento humano complejo que se te ocurra, y no tiene que ser un tabú hablar de esos temas. Pero yo me doy cuenta que eso era un tabú porque viene a mala comprensión de la relación entre ciencia y moral, como si, como si el principio de igualdad dependiera de que seamos iguales o no genéticamente. Cuando el principio de igualdad no dice que seamos iguales, lo que dice es que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. El principio de igualdad es el principio de igual consideración de intereses, ¿no? No es una verdad científica sobre cómo es el mundo, es una verdad normativa sobre cómo debemos comportarnos y cómo debemos tratarnos. Entonces, al ver esta confusión, la falta de entendimiento de la genética de comportamiento, que son además temas tan importantes en el avance científico de hoy, la neurociencia, cómo funciona el cerebro, lo que quise hacer es un libro donde contaba un poco esos avances y discutía la relación entre esos avances y los conceptos morales, ¿no? Entonces, Tabú es un libro que habla de temas un poco tabús, como el componente genético de la facilidad para matemática o de la homosexualidad, eh, y, y que trata de hacerlo bajo la luz de una defensa de la ciencia como moral, en el sentido que hablamos recién, y se quiere de la moral como ciencia, ¿no? De la moral como la ciencia que estudia el sufrimiento y el bienestar de los seres sintientes y establece las verdades que es correcto, que hay que aceptar a la hora de regular la interacción entre esos seres. Eso por lo que es por el lado de Tabú. Por el lado del gato y la caja que me preguntaste, el gato y la caja sí es un colectivo de comunicación, diseño y experimentación, del cual yo te cuento que yo ya no estoy en en el gato y la caja. Yo me publiqué Tabú con ellos, yo trabajé durante 2 años oficialmente, 5 años extraoficialmente, digamos, 2 años oficialmente, pero yo que era investigador del CONICET con lugar de trabajo en el gato y la caja. Entonces yo durante 2 años el CONICET me pagó el salario para que yo trabaje en el gato y la caja. Eso fue el 2019 y 2018 y 2019. Ya después, ya al partir del 2020, yo ya no estoy en el gato y la caja y me parece igual que está buenísimo lo que hacen y me gustó mucho sobre todo el inicio del gato y la caja, perdón, donde un grupo de 3 pibes que nacieron en Twitter, o sea, para mí es muy interesante como historia de cómo cambió la comunicación de la ciencia, porque ellos, los 3 fundadores del gato y la caja, se conocieron en Twitter, eran 3 tuiteros. Entonces su forma de comunicar ciencia ya era muy de redes sociales, era una forma de escribir que mi generación, por ejemplo, no había esa forma de pensar chistes rápidos, cortos, impactantes, tan propia de Twitter, ¿no? Y ellos eran buenos en eso, y llevaron como eso que ellos habían adquirido en Twitter a la comunicación pública de la ciencia. Entonces fue un primer ejemplo de cómo las redes sociales estaban transformando la forma de comunicar ciencia y cómo se podía utilizar esas nuevas herramientas digitales para llegar a más gente de forma diferente. Entonces, eso me pareció todo súper interesante y ahí me acoplé un poco con ellos cuando los conocí y creé con ellos el laboratorio de investigación, que hoy en día sigue. Pero yo en un momento, bueno, el laboratorio de investigación ya estaba funcionando, yo fui un poco allá a ayudarlos a montar eso, y yo tenía otros proyectos que quería seguir adelante, entonces ahora estoy con otras cosas como la Liga de la Ciencia, mis shows de matemagia. Estoy trabajando en realidad también más en cosas más técnicas para una empresa de seguridad informática llamada BitTrap, que hace cosas recontra interesantes. Pero bueno, entonces me terminé yendo el gato y la caja, pero bueno, me encanta todavía lo que hacen y me parece que está buenísimo y que fue algo súper novedoso en su momento. Perfecto. ¿Te parece que hagamos algún juego? ¿Algún juego de matemagia? Sí. Dale. Che, ¿sabés cuál es, Nazareno, la yerba preferida de los matemáticos?
¿Cuál es? Piporé. La tengo acá solo para hacer ese chiste. Pero bueno. Ese, no sé si lo entenderás, el que Es no muy es nerd. del... Pi por E. Bueno, es que pi es un número, son dos números preferidos de los matemáticos. Entonces, pi por E es como una cuenta de dos números raros. Muy bueno. ¿Podemos hacer un juego? Sí. ¿Querés que puedo elevar un número al cuadrado, por ejemplo, de 2 o 3 dígitos? Como hago una cuenta Dale, rápida, que es parte de lo que dale, la gente le asombra mucho. perfecto. Decime, Nazareno, un número de 3 dígitos, por ejemplo, y lo elevo al cuadrado. 327. 327 por 327 es 106.929. A ver, vamos, déjame que lo Tiene que checar, corroboro. tiene que checar. 327. 106.929. Exacto, Exacto, correcto. Perfecto. qué gran. A ver, decile vos uno, Mateo. El 49. 49 por 49 es 2.401. Ese es más fácil, pero de 3 dígitos. 2.400. Exacto. Ah, ya lo dije dos. Claro. Igual está A ver, bien. uno de tres, Mateo. Dale, uno de tres. 899. 899 por 899 es igual a 808.201. Sí. Exacto. Qué grande. Perfecto. Qué grande. Después nos quedamos y nos tenés que enseñar cómo se hace. Sí, Llévate nada, bueno, un esto es lo año. que es mucha práctica. Esto también es algo. Yo les dije, todo lo que yo hago que me está agarpando hoy en día tiene que ver con cosas que hago hace muchos años con constancia. Entonces, esto hace 10 años que con cierta constancia, 1 hora por día, me dedico a practicar. Es como que, por eso lo de fui constante más que valiente. Y supe que era posible porque había un matemago norteamericano que insistió mucho con eso. Esto no tiene nada que ver con una genialidad innata, no tiene nada que ver con ser un genio o no, es cuestión de mucha práctica, existen técnicas, si lo entrenan lo pueden hacer. Y bueno, yo descubrí que nadie hacía eso en toda Latinoamérica, entonces dije, bueno, voy a empezar a practicarlo y Excelente. empezar a hacerlo. Así que está bueno. Otra Está gracia que tengo buenísimo. que les puedo decir el día de la semana en que nacieron, si fue lunes, martes, miércoles. Claro que para eso me tienen que decir su fecha de nacimiento, ¿no? Si no, más que matemagia sería un milagro, y por ahora, milagros no. A Pero ver, vos sabés qué día de la semana naciste, Nazareno, no me lo digas, ¿eh? sí, sí, Ah, sí, bueno, sí. ahora decime tu fecha de nacimiento. 1 del 9 del 93. Lo anoto acá en El un primero de papel que septiembre es. del 93. El Sí, primero de septiembre del 93 fue un día miércoles. exacto, lo estaba Fui más anotando. rápido yo diciéndolo que anotando. Que yo. Mateo, a ver el Bien. tuyo. El 7 de enero. ¿Sabés qué día naciste? Sí, creo que sí. Si no, yo se lo digo, bueno, Dale, ya se vos me lo tenía decís. fe. 7 de enero de Sí. 1978. 7 de enero de 1978. El 7 de enero de 1978 fue un día sábado. Sábado, sí, sí, sí. Sábado. Era- Bueno, ¿te parece? Ya nos queda poco tiempo. Creo que tenés Sí. una historia de amor para contarnos. Dale, si quieren, sí, dale. Una historia de amor matemático. Espero que los no tan nerds de hoy entiendan un poco el doble sentido de algunas cosas. Es Dale. una historia de amor que dice así: en una noche de elipse con un valor insoportable, estaba yo concéntrico tomando matemática cuando la vi. Una línea, altura, curva, seno, corchete. Me enumeré. Era de 3 de febrero, trabajaba de 2 ente y nos veíamos 2 por 3. Éramos como dos partículas entrelazadas, como cuando encontrás los valores de las incógnitas en ecuaciones acopladas, todo encaja perfectamente. Viajamos a Cúbica, bailamos al compás y le recité un inverso tras otro mientras disfrutábamos de la leve abscisa. Enseguida le dije, ¿conjunto toda la vida? Me dijo, pará, lelepípedo, no seas irracional, recién empezamos, solo sos sincero. ¿Y ya querés que seamos uno entero? Le dije, pará, volá. Me dijo, te vas por la tangente. Le dije, pará, Lela. Corolario combinamos por una fracción de tiempo en una propiedad transitiva. Ojo, tenía área compartida con piso de segmento. No estaba mal, pero incógnita. Teníamos nuestras constantes y variables, como todo matrinomio. Lo bueno es que nos comunicábamos con igualdad, con equivalencia, con un común denominador. Yo era más desordenado, ella más coordenada. Limpiaba con paralelogramos de lavandina y litros de divergente. Pero el orden de los factores no altera a él. El público responde, producto. Producto. Hasta que un día se despertó con rotación, fuera de eje, irracional, irreductible. Me acuerdo qué kilómetro, fue todo un teorema.
Se cepilló con científicos, secante, y empezó a controlarme a todo algoritmo. Me dijo cuadrado, negativo, coeficiente. Yo le respondí entero, positivo, racional. Le dije, mi amor, mi arista, somos equivalentes, es un problema de diagonal. Y lo aceptó, pero durante un intervalo infinitesimal de tiempo. Enseguida pasamos de novios a polinomios, desviación típica, desvío estándar, un círculo vicioso, condición necesaria y suficiente para generar un sistema caótico. Un día llegó y me dijo, con lógica, con razón, esto no suma, resta, an3. Estaba enojada, me dijo an3, y me dio una circunferencia que ella había leído Las Mil y una Noche, Los 100 años de soledad, Las 50 sombras de Grey, Las 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, esfera, dije, espera. No me des cifras. Sé cociente. Calculá, Dora. Se llamaba Dora. Sola no podías comer trigonometría. Y ahora compramos harina integral 4.0. Somos opuestos complementarios. Terminamos viviendo en un cuadrilátero y nos separamos porque no nos daban los números. Pasamos de disfrutar el sistema sexagesimal, el 69, el seno, el coseno, la hipérbole, el trapecio, a los números imaginarios. Un día llegó y me dijo, isósceles. Estúpido número 1. Le dije, no, pará, exagerada, hipotenusa, bisectriz, doblemente actriz, mirá el número complejo que armaste. Nos estamos dividiendo. ¿Sos consciente del resultado de esta división? Perdimos el rombo. Arreglémonos. Convexo o sin beso. Me dejó. Qué volumen que soy. Vos tan recta y yo tan obtuso para pegarle al ángulo. Lloré 1 millón, 1 billón, 1 trillón, llamé a un número primo que tengo, llamé a un prisma que ella, a un prisma de ella, llamé a todos sus paréntesis y al grupo geométrico. La llamé a Dora pidiéndole permutación, pero se hacía la asíntota. Al final, tangente no era. Qué reducción, quedé nulo, con el ánimo por ábaco, conjunto vacío. Y tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Bueno, Andrés, muchas gracias. Nos vamos con esto. Te vemos en la Liga de la Ciencia, en la TV pública. Sí, y todos en el los Paseo fines de la Plaza con Matemagia. Matemágico. Matemagia. Genial. Exacto. Bueno, muchísimas Gusto gracias enorme. por tu tiempo. No, seguimos en gracias a contacto. ustedes, che. Gracias, Un Andrés. gusto enorme. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chao, chao.